Ministerios Evangelísticos Visión de Fe presenta al pastor licenciado Luis Alberto Palacios con el programa Consejo, Verdades Bíblicas, un programa de bendición para tu vida espiritual. Bienvenidos. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué gusto poder saludarlos y darles un abrazo virtual en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lastimosamente se vuelve a restringir nuestro culto presencial, pero gracias a Dios no estamos restringidos en el sentido de poder llegar al Padre con nuestra alabanza, con nuestra adoración y con ese espíritu de devoción que el pueblo de Dios debe mantener en este tiempo difícil que estamos viviendo. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de fortalecer nuestro sacerdocio individual, de tal manera que los hogares se llenen de la gloria de Dios, que en todo lugar podamos adorar al Padre. Recuerdan ustedes que en el diálogo del Señor Jesucristo con la mujer samaritana, Él le dijo, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y dice, y no importa el lugar, no va a importar el espacio físico, sino lo importante va a ser la actitud del espíritu para que podamos tributarle la honra y la gloria que el Señor merece. No cabe duda, hermanitos amados, que es un tiempo fuerte el que estamos viviendo, que de alguna forma va a probar y quizá va a definir al pueblo. Por eso yo le animo para que estemos ardiendo en el espíritu, hermanos, en nuestra búsqueda de oración profunda, para que nuestro espíritu esté fortalecido y que estos embates que estamos sufriendo no vayan a doblegar nuestro espíritu y que dejemos de buscar al Señor, porque quizá ese es el propósito que el enemigo tiene, ¿verdad? Que desmayemos, que nos quedemos a la vera del camino y que no alcancemos al final aquello por lo cual hemos sido alcanzados. Así es de que les damos la bienvenida a nuestro servicio virtual. Reciban un saludo y un abrazo de nuestro Señor Jesucristo. También saludamos a quienes nos sintonizan a través de Canal Peniel en diferido, pero que ven esta señal. Que el Señor les bendiga. Los hermanos que están en el extranjero también, a quienes bendecimos en nombre del Señor y damos gracias por su vida y oramos también por ellos. Esta mañana es una mañana especial porque estamos recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos también recordando su muerte, pero lo más glorioso es que sabemos que el Señor resucitó. Y si Él venció la muerte, eso ya implica que no existe circunstancia humana que pueda ser mayor que el poder de nuestro bendito Señor. Eso nos alenta, eso nos anima, eso nos ministra fortaleza para que podamos seguir con mucho ahínco, hermanos, en el nombre de nuestro Señor, buscando su rostro y anhelando conocer más y más de su propósito. Quiero llevarles esta mañana al Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 33. Juan 16, 33. Quiero hablar hoy de la necesidad que tenemos de ser libres de aflicción. Recuerdan que en el último estudio del domingo pasado hablamos de 2 Corintios 4:8, que dice atribulados, pero no afligidos. Y hoy quiero enfatizar un poquito más esa palabra porque creo que es procedente, que es necesario que hablemos de la libertad que el Señor nos ha dado y que no permitamos que la aflicción vaya a esclavizar nuestra alma. Dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor amado. En primer lugar, porque nos has regalado la vida, nos has dado la oportunidad de ver la luz de un nuevo día, Señor amado. Gracias, Señor, por tu cuidado. Gracias, bendito Dios, porque tu Espíritu Santo seguramente nos ha librado, nos ha guardado de todo género de mal. Y hoy estamos, Señor, acá dándote la honra y la gloria que
que tú mereces recibir, Señor amado. Te pido que bendigas cada hogar, cada familia de los hermanos que están conectados en este momento, en este servicio virtual. Señor, llega por favor, Espíritu Santo, y ministra, Señor, a cada uno en su hogar. Que se llene esa casa del perfume de la adoración, Señor, y de la alabanza, así como cuando fuiste ungido, Señor, y aquella mujer derramó el alabastro de perfume a tus pies y dice que toda la casa se llenó del aroma. De igual manera te suplico, Señor, con todo mi corazón, que hoy bendigas a tu pueblo, Señor, y que se llene ese hogar del aroma de tu dulce presencia, Señor amado. Conforta el corazón de aquellos que han perdido a un ser querido en esta pandemia, Señor amado. Te pido que traigas abundante paz, consuelo a su corazón, Señor del cielo. Y oramos también por los que están pasando por un proceso de enfermedad, suplicándote que extiendas tu mano poderosa y que les ministre, Señor, sanidad a su cuerpo necesitado. Por favor, Señor, háblanos a través de tu palabra, bendito Dios, que seamos edificados, Señor amado, y también te pedimos que bendigas al pueblo fiel que aporta, Señor amado, mensualmente, oh Dios. Hoy bendecimos los diezmos, las ofrendas, las primicias, Padre Celestial. Te ruego, Dios del cielo, que multipliques ese recurso, que te reveles al corazón que tal vez se ha endurecido y que ha hecho de menos la honra que tú mereces, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te pido que traiga revelación para que entendamos que esto no es de conveniencia humana, sino que es un compromiso, es un pacto que tenemos contigo, Señor amado. Trae esa revelación. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Me llamó la atención esta palabra donde nuestro bendito Señor enfatiza el hecho de que debemos alcanzar un estatus de paz que el Espíritu Santo va a propiciar en nuestra vida. Pero el Señor nos dice para que tengamos conciencia que en cierta manera es normal que pasemos por batallas, por luchas. Por eso el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a encontrarnos en algún momento frontalmente con un proceso de aflicción, pero no debemos permitir que esa aflicción venga a engendrar nuestro espíritu, nuestra alma, porque la aflicción produce temor, produce miedo, produce angustia, adversidad, dolor, calamidad, miseria, padecimiento, sufrimiento y tribulación. Pero el Señor nos dice en el versículo leído que confiemos. Esa palabra confiar es el equivalente de la palabra fe. En el Antiguo Testamento, cada vez que se menciona la palabra confianza, es el mismo término que se tradujo al Nuevo Testamento con la palabra fe. Entonces es como que si el Señor nos dijese: van a tener aflicción en el mundo, pero tengan fe, porque yo he vencido al mundo. Aleluya, bendito sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿cómo alcanzar ese nivel? ¿Cómo alcanzar esa dimensión en la cual tengamos total paz, absoluta confianza? ¿Cómo lograrlo? Hermanos, hay algunos pasos para ser libres de todo lo que nos aleja de la voluntad del Padre, porque justamente el alejarnos de la voluntad del Padre es lo que causa aflicción. Cuando yo estoy en la voluntad del Padre, estoy confiado, estoy tranquilo. Por eso el Señor Jesucristo pudo anunciar su muerte, y muerte ignominiosa, muerte de cruz, muerte que trajo vergüenza porque lo expusieron en un madero completamente desnudo. Pero cada vez que el Señor anunció su muerte, lo hizo con mucha serenidad, porque Él pudo entrar a la voluntad del Padre. Cuando una persona está en la voluntad del Padre, la aflicción no tiene cabida, pues puede estar rondando, puede estar estorbando nuestra comunión, puede estar ejerciendo cierta opresión, pero no va a poder engendrarnos muerte, no va a poder engendrarnos temor,
porque tenemos confianza en Dios y estamos en la voluntad del Padre. Si sentimos que en algún momento nos invade el temor, el miedo, la angustia, el dolor, el sufrimiento, entonces tenemos que preguntarnos cómo está nuestra relación con Dios. Si acaso no hemos descuidado nuestra comunión y nos hemos apartado de la voluntad del Padre. Hay algunos pasos que describe la palabra y que yo quiero compartir en esta mañana para que podamos mantenernos en esa comunión estrecha con el Señor. El Salmo 34:4 es lo primero que quiero citar. Salmo 34 y versículo 4. Dice la palabra: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Qué fabuloso eso, ¿verdad? Busqué a Jehová, dice el salmista, y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Buscar a Dios significa buscar su voluntad y su propósito. Significa saber cómo agradarle. Este es el tiempo, hermanos, en los que quizá, pensando en voz alta, ¿verdad? Y no es que quiera justificar las circunstancias que nos está tocando vivir, pero de repente Dios permitió que estemos alejados de la comunión interpersonal para que crezca nuestra comunión con Él. Porque muchas veces, hermanos, podemos buscar a Dios por costumbre, como leemos en el Nuevo Testamento y en los Evangelios, cuando la gente iba a la fiesta, porque era la costumbre de estar en un momento festivo. Y uno se pregunta, ¿cuánto pueblo habrá movido por la costumbre, movido por la tradición y no movidos por la genuina devoción de estar cara a cara con el Señor por medio de la oración, por medio de la alabanza, por medio de la adoración? Porque buscar a Jehová es buscar su voluntad, es adorarle, es bendecirlo, para preguntarle: Señor, ¿qué esperas de mí? Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿cómo puedo traer contentamiento a tu corazón? Eso es lo que debemos preguntarnos constantemente. ¿Cómo agradar a Dios? ¿Cómo traer alegría al corazón del Padre Celestial? Y en la medida que nosotros le busquemos, vamos a ir entendiendo el propósito, vamos a ir comprendiendo qué espera el Señor de nosotros y qué quiere que hagamos. Porque mucho pueblo tiene incertidumbre, mucho pueblo camina con duda en el corazón. Hay pueblo que no sabe cuál es el propósito de Dios y por eso siguen tradiciones, costumbres, como lo mencioné hace un instante, o se dejan llevar por una corriente X. Pero cuando sabemos qué espera Dios de nosotros, sabemos, por decirlo así, dónde estamos parados y qué espera el Señor de nosotros como pueblo suyo, como ovejas de su prado. Hay que buscar al Señor. Este es un tiempo en el que los hogares se tienen que llenar de alabanza, de adoración y de oración profunda. No vayan a pensar, hermanos, que es tiempo de vacaciones, ¿verdad? Porque es tiempo en el que tenemos que buscar al Señor con todo el corazón, acercarnos a Él para desprender esa virtud que nos va a permitir en primera instancia mantener la calma y que la aflicción no vaya a engendrarnos muerte en el corazón, sino que el Espíritu Santo nos engendre vida. La palabra declara que el Señor es dador de vida, y cuando yo le busco con todo el corazón, cuando me acerco confiadamente a su presencia, cuando le digo: Señor, no importa las circunstancias que me están rodeando, mi fe y mi confianza están puestas en ti, Señor amado. Entonces vamos a empezar a recibir la bendición que viene de lo alto. Démosle fuerte las palmas al bendito Señor en esta mañana. Es tiempo de búsqueda, es tiempo de humillación. Muchos aducen que por qué la iglesia no se levanta, que por qué no toma medidas. Hermanos amados,
eso no es falta de fe. Porque si fuera falta de fe ya condenamos a la iglesia primitiva, que como que fueran topos, tenían que abrir agujeros, ¿verdad? Catacumbas, y debajo de la tierra reunirse a escondidas. Y no era por falta de fe. Entonces busquemos al Señor. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, dice la Escritura. Busquemos en tanto que el Señor está cerca. Porque una cosa sí es segura: cuando el mundo es sacudido, Dios se acerca a su pueblo, porque cercano está Jehová a los quebrantados de espíritu, dice la palabra. Es un tiempo en el que yo tengo que sentir a mi Dios y saber que está cerca de mí, que está presto a auxiliarme, que está presto a bendecirme, que su diestra está extendida para ministrar mi alma y para darme la fortaleza que necesito. ¿Qué tengo que hacer? Buscar su rostro, humillarme delante de su presencia. Eso es lo primero, porque en la búsqueda conocemos más al Señor. En la búsqueda nos es revelado el Señor en otras dimensiones que nos van a ayudar a que nuestra fe se desarrolle y que podamos mantener el corazón lleno de paz en tiempos de angustia para el mundo, en tiempos de aflicción. Lo primero entonces es buscar a Dios. En segunda instancia, el Salmo 34:6 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Segundo aspecto, clamar. ¿Qué es clamar? Es orar en voz alta, es gritar hasta que nos oigan. Pero para ello es necesario tener un corazón contrito y humillado. Por eso me gusta, como dice acá, este pobre clamó. Este pobre clamó. Otra versión dice lo mismo: este pobre hombre pidió ayuda, dice la palabra de Dios para todos. La Nueva Traducción Viviente dice: en mi desesperación oré y el Señor me escuchó, me salvó de todas mis dificultades. Hay que clamar, hay que levantar la voz, hay que suplicar que el Señor nos libre de toda angustia, de todo espíritu de temor que pueda aparecer en nuestro camino. Jesús nos dice que confiemos en Él, no importando la tempestad que estamos pasando en este momento de nuestra vida. Él no nos dejará, amados hermanos. Él no nos dejará. Él no nos va a desamparar. Confiemos en Él y Él hará su obra perfecta en nosotros. Que el corazón se afirme. Y una manera o un parámetro que muestra nuestra firmeza y nuestra confianza en el Señor es esa intensidad cuando yo clamo. Cuando estamos pasando por una dificultad, hablemos desde una perspectiva muy humana. Cuando estamos pasando por dificultad, hablando humanamente, buscamos a aquel que creemos que nos puede ayudar. Por ejemplo, cuando alguien está pasando por aprietos económicos, tiene deudas, están a punto de embargarle la casa, corre con el que tiene dinero para que lo ayude. Entonces, lo que muestra nuestra firmeza en Dios es que corramos a Él sabiendo que nos puede ayudar. Ya debemos de quitarnos aquella expresión que tenemos, yo me incluyo con ustedes, tan común: ay, Dios mío, ya no podemos hacer nada, solo nos queda orar. Como que si la oración fuera un consuelo para débiles, ¿verdad? Si la oración es poderosa, es la puerta abierta que tenemos y que nadie puede cerrar, solo Dios. Pero ese camino quedó expedito, ese camino quedó abierto por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para que entremos a la presencia del Padre cuantas veces querramos y que podamos clamar a Él y pedirle auxilio y decirle: Señor, socórreme.
porque Él es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones, dice la palabra. La iglesia tiene que entrar a un clamor profundo, hermanos. De alguna manera yo creo que tienen que cambiar nuestras formas cúlticas y tenemos que tener un espíritu contrito, reconocer nuestra pobreza espiritual para que entonces se emerja de ese estado de reconocimiento, de esa conciencia humillada, que emerja un clamor al Padre, sabiendo que en Él lo tenemos todo. Esta mañana es gloriosa porque vamos a participar de la mesa del Señor. Vamos a comer el cuerpo de Cristo, vamos a beber su sangre, y eso ya implica una comunión muy estrecha en la que yo debo clamar en mi espíritu para pedirle al Señor que me fortalezca, para pedirle al Señor que me ayude. En el caso nuestro, suplicarle que nos siga guardando, que nos siga protegiendo el Señor, pero sobre todo, hermanos amados, más que clamar para que nos guarde el Señor de COVID, clamemos que nuestro espíritu no se vaya a apagar, que no se vaya a enfriar nuestra alma, porque a causa del aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, dice la palabra. Yo le tengo más temor al enfriamiento del espíritu y del alma que al contagio del COVID-19, porque ese puede aniquilar el cuerpo, pero el enfriamiento del espíritu puede traer destrozos en el alma. Supliquémosle al Señor entonces que emerja de ese estado de humillación un clamor al Padre para que Él nos guarde. ¿De qué nos va a librar Dios? Porque hablamos de dos aspectos, ¿verdad? Buscarlo, clamar a Él, pero ¿de qué nos va a librar? Dice Job capítulo 5 y verso 19, por favor acompáñeme ahí. Job 5, 19. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. Oiga, ¿de qué nos libra el Señor? En 6 tribulaciones te librará. Ese es un hebraísmo que trata de mostrar un problema serio. El 6 es el clímax de lo que el hombre puede hacer. Y en este caso está refiriendo a la maldad que nos rodea, a la maldad que nos incursiona en el camino y que puede afectarnos o que trata de afectarnos. Pero viene la palabra y dice que de 6 tribulaciones nos librará el Señor. Y en la 7ª, eso ya es el colmo del mal. Pero dice, en la 7ª, cuando esté más efervescente el mal, cuando el peligro esté acechando tu puerta, cuando veas que está tan cerca de ti la destrucción, no te tocará. ¿Por qué? Porque el Señor nos está resguardando. Y qué lindo saber que en Él podemos estar confiados, porque no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel, dice la palabra. ¿Qué le parece si le damos una ofrenda de palmas a nuestro bendito Señor? Y con confianza digámosle: Señor, tomamos tu palabra, nos hacemos fuertemente de ella y declaramos victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y confesamos que nos vas a librar de 6 y de 7 tribulaciones. Declaramos que el mal no va a tocar nuestra morada. Hagámoslo con plena confianza, hagámoslo con absoluta fe, sabiendo que nuestro Señor hará su obra perfecta en cada uno de nosotros. Dice también el Salmo 91:3, conocido por todos, ¿verdad? Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Mire ese dualismo de maldad. Si hablamos del lazo del cazador, hablamos de trampas ocultas.
¿Cuántas trampas ocultas tendrá el enemigo para nosotros? ¿Cuántos engaños? ¿Cuántas trampas para hacernos caer? Pero la palabra bendita dice que el Señor nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Literalmente, en el hebreo dice, de las plagas de maldad. Nos va a librar de las trampas ocultas en nuestro camino y nos va a librar de las plagas de maldad. Así dice textualmente en el hebreo. Esas son figuras expresivas de varios males. Pero qué lindo es leer que el Señor promete su resguardo, hermanitos amados. Y eso ya nos tiene que producir confianza. Yo estoy consciente, hermanos, que es un tiempo en el que debemos ser muy prudentes, que tenemos que ser cuidadosos y que debemos seguir las recomendaciones que el Ministerio de Salud da o la Organización Mundial de la Salud en el sentido de resguardarnos físicamente. Está bien. Ya el domingo pasado les mostré cómo cuando en el pueblo había lepra, el sacerdote enviaba a ese leproso que se aislara de su familia por 15 días. Ya después lo volvían a examinar y si no tenía lepra, pues entonces lo traían de nuevo a la comunión. De lo contrario, tenía que seguir totalmente aislado. Ya les mostré que se lavaban también las manos para entrar a la presencia de Dios, para descontaminarse, se cubrían el rostro con el talit. La palabra muestra que no son medidas nuevas, hay que tomarlas, pero que nuestra confianza no esté más en las medidas, que en la sangre del Señor Jesucristo, que fue derramada por cada uno de nosotros. Entonces, aquí nos dice que nos van a librar del mal. También viene a mi mente el pasaje aquel que relata el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 32 en adelante, cuando David le habla a Saúl acerca de aquel gigante que los estaba afligiendo y que su corazón estaba desmayando. Y David le dijo a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y le dice Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Le está diciendo: no eres capaz, no vas a poder, ni los mejores guerreros han podido ir, porque el temor los había doblegado, porque palabras repetitivas desgastaron su confianza. Hermano, no permitamos que lo repetitivo de esta circunstancia que estamos viviendo vayan a desgastar nuestra fe. Mantengámonos firmes, como David, que respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Le está diciendo a Saúl: yo estoy también acostumbrado a pelear. Y no había peleado con gigantes, solamente con osos y con leones. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, dice el verso 37, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Este bendito Dios, que nos ha librado tantas veces de males, hermanitos amados, él también nos librará de ese peligro existente que está acechando nuestra vida hoy por hoy. David dijo: él me libró de las tribulaciones pasadas y también me librará de las presentes. ¿Y por qué no decirlo? De las futuras. Aquí nos habla
de que confiemos en Él en todo tiempo, en todo momento. Viene a mi mente el Salmo 34, versículos 8 y 9, que dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Repita conmigo: dichoso el hombre que confía en Él. Y cuando hablo de hombre, hablo genéricamente, también me refiero a la mujer. Dice el verso 9: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¡Wow! Aquí nos habla de que confiemos en todo tiempo en Él. Nosotros sus santos, el pueblo apartado, el pueblo escogido, el pueblo diferente. Que confiemos en el Señor. Nada faltará, dice la palabra, a los que le tememos, y no tendremos falta de ningún bien. Esta época que nos está tocando vivir y que ha venido básicamente sobre el mundo, cuando las escenas de la historia terrenal están cambiando y muchos están entrando en tiempo de angustia como nunca lo hubo. Pero Dios ha prometido librar a su pueblo de todo lo que pueda venir, siempre que mantengamos nuestra confianza. El día jueves de esta semana fui invitado a compartir en una iglesia fraterna acá en Huehuetenango y les recordaba el versículo aquel, contenido en Hechos 3:19, que dice: arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Le decía a los hermanos que cuando habla de arrepentirse, usa el término griego metanoeo, que significa un cambio de mentalidad, que significa hacer ajustes o hacer enmiendas, es lo preciso, hacer enmiendas para mejorar. Y cuando habla de convertirse, habla de volverse a Él o literalmente ir detrás de Él. Porque es increíble, hermanitos amados, que en ocasiones uno se le adelanta a Jesús. ¿Se podrá uno adelantar a Jesús, pastor? Miren cuando Él anunció su muerte, que iba a morir en una cruz. Aparece Pedro y le dice: jamás te acontezca eso. Que nunca te pase eso. Primero muerto, dijo Pedro, que a ti te crucifique. Delante de Jesús, adelantándose al Señor. Por eso dice la palabra que Jesús habló a sus discípulos. Ya eran discípulos, tomen en cuenta eso. Dice que Jesús habló a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Ese sígame implica: vaya detrás de mí. Permita que yo sea su guía. Permita que yo le muestre el camino. Permita que yo le enseñe por dónde transitar. Pero si vamos delante de Jesús, invertimos el orden, hermanos. Bueno, pero ¿por qué digo esto? Porque Pedro dijo en Hechos 3:19: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y ahí literalmente dice: para que venga tiempos de respiro. ¿Sabe qué quita el COVID? La capacidad de respirar. Se siente uno sofocado. ¿No será que Dios está pidiendo arrepentimiento y conversión? ¿No será que Dios está pidiendo que hagamos enmiendas para mejorar en nuestra forma de pensar y que tengamos la humildad de dejarnos guiar por el Espíritu Santo? Porque escrito está que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Hay que posicionarnos detrás del Señor, no ir delante de Él. No, hay que ir detrás diciéndole: Señor, muéstrame el camino. Señor, guíame, dime tú por dónde debo transitar. Porque entonces vamos a caminar, hermanitos amados,
bajo la luz del Espíritu. Y el que camina de día no tropieza, dijo el Señor Jesucristo. Porque nos va a ser mostrado el camino para que nos conduzcamos confiadamente en la presencia del Señor. Entonces Dios espera arrepentimiento y conversión. Pero ¿cómo está el mundo? Algunos enojados porque cierran las cantinas, porque se cierran los antros de pecado. ¿Dónde está el arrepentimiento y la conversión? Entonces yo creo que va a tardar un poco que venga el tiempo de respiro, porque eso depende de nosotros, para que Dios pueda actuar y pueda mostrar su misericordia. Bueno, vendrá la hora, no está muy lejana. Y algunos de nosotros que ahora creemos, vamos a ser testigos del día que el Señor se manifieste gloriosamente sobre la tierra. Y vamos a ver el cumplimiento de todas las promesas que el bendito Dios nos ha dado. Y oiremos la voz del arcángel, la trompeta de Dios, que resuena desde la montaña, desde la llanura y el mar, hasta las partes más distantes de la tierra. Vamos a ser testigos de esa manifestación. Pero sabemos que el tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros. Pero es parte del cumplimiento de esa promesa que deseamos y que, repito, quizá algunos de nosotros, o quizá todos nosotros, podamos ver la manifestación gloriosa del Señor. Ojalá fuese así, ¿verdad? Pero mientras tanto estamos en una etapa de probatorio. Se escucha fuerte el pregón del tercer ángel apocalíptico. Ya ha comenzado ese pregón en la revelación de la justicia de Cristo. Estos mensajes, hermanos, apocalípticos que aparecen en la Biblia son una guía escatológica para el pueblo de Dios. Quienes los comprendan y acepten van a quedar libres de verse arrastrados por los muchos engaños de Satanás que hoy por hoy están proliferando. Nuestra preparación tiene que ser cada día atesorando en el corazón las preciosas verdades de la palabra de Dios, alimentándonos de las enseñanzas de Cristo, fortaleciendo nuestra fe por medio de la oración. Y cuando hablo de fortalecer las enseñanzas, me refiero a que tengamos definición. Hermano, por favor, basta ya de estar haciendo mezclas de doctrinas. Basta ya de depender de este ministerio, de este otro ministerio, del ministerio que se me ponga enfrente. Por favor, seamos definidos. Porque cuando Dios envía palabra, la envía exclusivamente para el pueblo. Pero todo es palabra de Dios, sí es cierto, pero no todos tienen la misma necesidad. Dios sabe cómo habla, pero lo que aplica en aquella iglesiota de miles puede ser que no aplique en la iglesia en la que yo pastoreo. Y lo que yo predico acá puede ser que no aplique a otras congregaciones. Mantengámonos en fidelidad para que la palabra nos vaya madurando y nos vaya desarrollando. Se está viendo el cumplimiento de muchas promesas que el Señor Jesucristo dio. El comienzo del tiempo de angustia, por ejemplo, que el Señor anunció, no se refiere al tiempo cuando sea derramada la ira de Dios a través de las plagas, sino a un periodo antes de que todo esto acontezca. Yo creo que estamos viviendo ya tiempos de angustia, mas nosotros debemos de estar confiados para que el corazón no se llene de temor, sino que al contrario se llene de devoción. Guardémonos del temor fóbico, porque este nos aleja de Dios. Y nos aleja porque cuando hay temor fóbico empezamos a creer las mentiras que Satanás inventa para alejarnos y quizá volvernos al mundo y al pecado. Todo aquel que quiera servir a Dios tiene que hacerlo sin temor fóbico. Y para esto se necesita valor, firmeza, conocimiento de Dios y de su palabra.
Porque, hermanos, solo aquellos que alcancen ese estatus van a poder servir al Señor, aunque por supuesto va a haber persecución. No nos dejemos sorprender por lo que ocurre en el mundo. No nos maravillemos por ningún suceso de horror, porque escrito está que todo esto sucederá antes de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Habrá quienes nos aflijan, seguramente, hermanitos, en nuestro caminar con Cristo, pero somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque Él ha prometido estar con nosotros por siempre. Entonces, iglesia bendita, iglesia amada, no temamos ni desmayemos, porque Él nunca nos va a desamparar.